A partir de este momento comenzamos su programa, Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Estamos aquí en su programa Ecos de Vida y los teléfonos en cabina 3122 4126 3126 4577. Amigos, buenas tardes. Estamos iniciando en este momento su programa Ecos de Vida. Estamos aquí con ustedes con mucho gusto y estamos dándoles la bienvenida en esta tarde hermosa en que estamos iniciando. Y les recuerdo los teléfonos en cabina 3122 4126 3122 4577. Y con el cariño de siempre, pues te saludo, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, licenciada. Buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro público. Gracias por escucharnos un lunes más. Pues sí, estamos hoy de nuevo aquí empezando esta semana tan bonita y estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado especial para manejar el tema de hoy, que es un tema pues que puede ser de hecho algo polémico porque más desde el punto de vista médico, ¿no? Los que sabemos algo de nutrición, pues sabemos que podemos tener algunas dudas a la hora de su manejo. El tema de hoy, amigos, es el ayuno. Vamos a hablar sobre el ayuno. ¿Qué nos deja de beneficios o qué contraindicaciones tiene? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo, en el organismo, cuando una persona ayuna? Y para eso tenemos la visita de un querido amigo nuestro, que es el doctor Rafael García Chacón. Él es médico venezolano, experto en estos temas y pues nos va a ayudar a salir de esas dudas que de repente nos dan con estos temas que son un poquito difíciles, pero pues son fáciles de comprender, son difíciles de hacer, pero fáciles de comprender. Ahorita vamos a ver cómo, pues qué es y cómo se debe de llevar a cabo, ¿no? Y sobre todo qué es lo que nos puede llegar a pasar cuando uno hace ayuno. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta invitación para compartirlo con los oyentes de Guadalajara y otros sitios. Y pues contento de esta invitación que me la han hecho muchas veces, pero por falta de tiempo no habíamos podido coordinar y así bueno, es. Al fin. Ya teníamos muchas ganas de que viniera desde hace más de 2 años casi. Todo llega a su tiempo y con este tema tan bonito, doctor, porque la mayoría de ocasiones estamos impuestos a hablar de qué comemos, cómo lo comemos, de qué sabor lo comemos, pero hablar de qué no comemos, ajá, eso es un tema muy interesante que yo creo que nos va a dejar muchísima enseñanza, amigos, de ver cómo nos llega la salud a través de no comer, de una forma sistematizada, como nos lo va a hacer favor de explicar el doctor García Chacón. Y tan importante como comer y qué comer es cuándo no comer y cómo no comer. Exactamente. Muy bien. Amigos, pues entonces les recordamos, si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre este tema, acuérdense que aparte de los teléfonos de cabina que ya les dijo la licenciada y se los voy a repetir, que son el 3122 4126 y 3122 4577, pueden hacer contacto con nosotros a través del Facebook, búsquenos como Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC o mándenos un mensaje vía WhatsApp para que pueda preguntarnos al teléfono 32 88 45 87. Y por cierto, ¿qué vamos a dar el día de hoy, licenciada? Pues, ¿qué les parece, amigos? Estuvimos hablando de lo provechoso que es tomar yogur hecho por bacilos búlgaros. Y bueno, si vamos a entrar a desintoxicar y vamos a saber lo que es el ayuno y vamos a saber qué cosas son benéficas en este caso, ¿qué te parece si regalamos un frasco de bacilos búlgaros? Sí, de bulgaritos. Fíjense que nos han seguido llamando y pidiendo a través del Facebook dónde los pueden conseguir. Entonces, hoy vamos a regalar a las personas que se quieran anotar un poquito de búlgaros para que los pasen a recoger ahí al ITEM, al instituto. Acuérdense que trabajamos por las mañanas y el que se lo gane
pues va a tener toda esta semana para pasar por ellos, ¿no? Y que puedan hacer un delicioso yogur, pero pues en casa, que sea plenamente con más beneficios por todos estos bacilos búlgaros. Bueno, pues eso es lo que vamos a dar el día de hoy. Comuníquese por favor con nosotros. Y doctor, ya entrando al tema, entonces, para los amigos que no saben absolutamente nada sobre este tema del ayuno, vamos empezando a definir a qué se le llama ayuno. ¿Qué le parece? Sí, muy bien. Literalmente ayunar es no comer. Pero cuando uno le dice en la consulta a las personas, a los consultantes, que ayunen, hay confusión sobre lo que es ayunar. Algunos creen que es no desayunar. Entonces cuando le dice, bueno, ese ayuno es un tipo de ayuno, se llama ayuno matutino. Si lo prolongas más, ya es un ayuno de un día o puede ser de varios días. Pero ayuno, desde el punto de vista técnico, ayuno es un régimen alimentario de menos de 300 calorías al día. Ya la fisiología es de 0 a 293, 300 calorías, es más o menos parecida y tiene todos los mismos efectos. Entonces hay ayunos de agua y hay ayunos con algún contenido extra como caldos de verduras, infusiones, ese tipo de cosas. Eso es a lo que se le llama ayuno, a ingerir nada o menos de 300 calorías al día, de lo que sea, pero menos de 300 calorías. Bueno, y entonces nos estaba hablando, hay diferentes tipos de ayunos. Así ¿Qué podemos decir de esto? Sí, bien, hay varios tipos de ayuno. Estamos hablando de algunos ayunos tienen propósitos espirituales, practican la mayor parte de las grandes religiones del planeta, o por lo menos lo enseñan. Algunos ayunos tienen otros propósitos, vamos a decir, en la antigüedad, los filósofos griegos como Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras, que recomendaban a sus alumnos ayunos y además ellos ayunaban. Pero era más que todo una disciplina de vida para mantenerse lúcidos y que hoy día ha sido corroborado por la investigación científica. Y hay el ayuno terapéutico que persigue mejorar la salud o mejorar enfermedades. Ese ayuno terapéutico a su vez tiene varias formas de practicarse. Por ejemplo, el ayuno terapéutico suele ser o un ayuno con agua o un ayuno con líquidos como caldos e infusiones. El ayuno absoluto normalmente es un ayuno de tipo espiritual que practican algunos grupos religiosos. Los mormones ayunan un día al mes sin consumir ni agua. Algunos grupos, digamos, tradicionales de América practicaban el ayuno de 3 días como iniciación a sus actividades básicas de la vida. Los guerreros o los sacerdotes para iniciarse hacían ayuno de 3 días, pero lo que hacemos nosotros es ayuno terapéutico, ayuno que busca mejorar la salud o mejorar enfermedades. Claro, porque ahí podríamos decir que va a ser un poquito diferente un ayuno en una persona sana que lo busque como un tipo de mantenimiento o un tipo de desintoxicación, pudiera decirse. Y hay unos que son indicados a pacientes ya con alguna problemática específica, ¿no? Así que es. deba de tener su indicación también. Sí. Aparte tiene su lógica, ¿no? Porque si nosotros pensáramos en dejar descansar nuestro organismo para volver a regularlo, porque lo hacemos con el carro, lo hacemos con muchas cosas que nos sirven en el diario vivir, pero nunca nos acordamos que hay que dejar descansar, por ejemplo, el estómago, el intestino, hay que limpiarlo, hay que darle su mantenimiento como le damos a otras cosas, pues tiene su lógica, ¿no? Necesita eso, necesitamos esperarnos, limpiarlo y arreglarlo y vámonos para adelante. Sí, y hablando de la lógica, la mayoría de la gente conoce la frase hipocrática que dice que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, pero en el mismo libro de Hipócrates después hay otra frase que dice alimentar al enfermo es alimentar la enfermedad. Ya entonces Hipócrates está haciendo una introducción acerca del concepto central del ayuno. Y ese aforismo casi no lo mencionamos realmente en medicina, simplemente están ahí, pero no lo utilizamos, no lo llevamos a la práctica, porque ahí me surge como médico, yo le pudiera preguntar, sí he leído algunas cosas del ayuno, pero me refiero a que cuando estamos en medicina nos enseñan que pues el individuo debe de comer, ¿no? Para estar sano debe de mantener la carga calórica que necesita para su actividad diaria. Eso es algo como básico que nos enseñan para mantener la salud. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque entonces el ayuno ahí entra como una idea contraria a lo que normalmente se nos enseña en nutrición, ¿no? Sí,
Sí es cierto, uno de los dogmas de la nutrición, vamos a decir clásica, convencional, es que a las personas hay que darle todos los días la cantidad de calorías que consumimos. Bien, en las clases que damos en el posgrado, le explicamos a los alumnos que así nunca se produce salud. ¿Por qué? Porque la biología humana, como la biología de los demás, digamos, seres del planeta que son animales, nosotros compartimos biológicamente un terreno en común, y es que en la naturaleza hay periodos de abundancia y periodos de escasez. Cuando estamos en la época de abundancia, comemos más de lo que requerimos para tener reservas. Pero cuando estamos en la época de la escasez, el organismo se enfoca en la reparación de los tejidos. Entonces, y empieza a comerse selectivamente aquellos tejidos que están en mal estado, a reciclar lo que sea reciclable y a eliminar los desechos. Ese proceso de reparación es muy lento normalmente y se acelera de un modo muy importante cuando ayunamos. Ese fenómeno se llama autofagia, ha sido estudiado por la ciencia médica en los últimos años. El Premio Nobel de Medicina 2016 se lo dan a Yoshinori Ohsumi, un médico francés, japonés, un médico japonés que se dedicó 30 años a estudiar este fenómeno de la autofagia. Y el descubrimiento central es, durante el ayuno entramos en inanición, en autofagia, pero esa autofagia es inteligente. Ahí está el kit. El ayuno consume selectivamente los tejidos que están en mal estado. Y a ver, ahí entramos a un tema muy interesante y yo creo que lo vamos a desarrollar. Nada más vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para seguir un poquito más ahondando sobre esto. Volvemos, amigos. Sigue con nosotros, Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Amigos, volvemos con ustedes. Estamos en su programa Ecos de Vida y los teléfonos en cabina son 3122-4126, 3122-4577 y proseguimos con el tema del ayuno. Amigos, es interesante este tema porque les repetía yo anteriormente que es muy fácil para nosotros hablar de lo que comemos, pero hoy, amigos, vamos a saber qué no comemos y cuándo no comemos y lo vamos a llamar ayuno y nos va a llevar hacia la recuperación de cualquier enfermedad que tengamos. ¿No es así, doctor? Sí. Muy bien. También quisiera avisarles, amigos, que estamos a una semana de iniciar la carrera de terapeuta en medicina natural. ¿Quiere usted convertirse en terapeuta en medicina natural? Pues inicie la primera semana de septiembre. Iniciamos y bueno, es curación a través de la alimentación, o sea, alimentos que curan, curación a través del barro, curación a través del agua. Tienes materias médicas como anatomía, fisiología, farmacología. Nos puedes encontrar en WhatsApp como Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Cuando terminas estos estudios, en Facebook, cuando terminas estos estudios, la Secretaría de Educación Pública te reconoce como terapeuta en medicina natural. Para entonces ya vas a saber, pues, la base de curación a través de la alimentación y otras cosas muy, muy importantes para conservarnos en salud. Si te gusta ayudar al prójimo o llevar una carrera completamente de medicina a través de la naturaleza, el teléfono es 3616, repito, amigos, 3616-1265 o 3288-4587. Proseguimos con el tema, doctor. Doctor, pues nos habíamos quedado con el tema de la autofagia. Empezó por ahí a hablar de qué es lo que pasa en el ayuno. Yo creo que hay que explicar un poquito la fisiología, lo que pasa en el cuerpo cuando deja de recibir alimento, ¿no? El cuerpo tiene que seguir adelante y el metabolismo, ¿qué es lo que pasa en el metabolismo precisamente cuando no está recibiendo externamente nutrientes? ¿Qué pasa? A ver, sí, explíquenos un poquito de eso. Muy bien. Cuando no consumimos alimentos, el cuerpo primero quema las reservas que están a la mano, la glucosa circulante,
y luego el glucógeno que está como fuente de energía, el glucógeno que está en el hígado y en los músculos. Una vez que eso se agota, entra en un proceso que se llama inanición, es decir, un proceso de comerse a sí mismo. Ya empieza a recurrir para obtener materiales y energía, empieza a recurrir a lo que hay en las células. Y yo decía hace rato que eso lo hace de un modo inteligente. Un ejemplo, un trabajo del doctor Walter Longo de la Universidad del Sur de California sobre ayuno y sistema inmunológico mostró que durante el ayuno el organismo empieza a comerse, a reciclar los glóbulos blancos viejos en vez que están ya deteriorados, y luego con ese mismo material empieza a formar nuevos glóbulos blancos, pero nuevos significa jóvenes y con toda su vitalidad. Entonces el ayuno puede servir como un proceso de renovación del sistema inmunológico. El doctor Longo y su equipo proponen 3 días cada 6 meses para lograr que el sistema inmunológico esté funcionando bastante bien. ¿Ayunar 3 días cada 6 meses? Cada Eso es 6 lo que meses. propone su equipo. Sí, entonces me sorprende a mí cuando yo reviso lo que decían los filósofos de la antigüedad y lo que decía el mismo Hipócrates, y de dónde sacaron ellos tanto conocimiento cuando Sócrates, Aristóteles y Platón, los 3 decían cosas diferentes acerca de la vida, pero los 3 les recomendaban a sus discípulos estos ayunos de 3 días para mantenerse lúcidos. Cuando uno revisa las investigaciones del doctor Matt Maxson del Instituto de Investigación de Stanford y de Baltimore, él encontró, Matt Maxson, que durante el ayuno se activan en el cerebro células madre, se genera un factor de reparador que se llama factor neurotrófico elevado del cerebro. Ese se produce siempre en pequeñas cantidades. Aquí se multiplica hasta por 4 la producción de factor neurotrófico elevado del cerebro para reparar el cerebro. Sí, porque sabemos que el cuerpo produce ese tipo de factores de reparación de diferentes tejidos. Uh-huh. Factor neurotrófico derivado del cerebro obviamente es para todas las cuestiones que nos ayudan al aprendizaje, a la memoria, a las mismas células cerebrales. Uh-huh. Hay factores epidérmicos, por ejemplo, que ayudan a la regeneración de la piel. O sea, esos factores de hecho son aislados o son producidos incluso en países de primer mundo como en Estados Unidos, y eso los utilizan uh-huh. mucho para ciertas patologías, por ejemplo en quemados o cosas así, ¿no? O cuando hay contusiones, coma cerebral, se utilizan como el que usted me está diciendo, pero qué interesante saber que el cuerpo podemos hacer que aumente esta producción de factores que tiene el mismo cuerpo para reparación, pero que los puede producir en mayor medida, en mayor uh-huh. cantidad, en ciertas de cierto modo, como en esto que estamos hablando del ayuno, ¿no? Sí, ese incremento dramático tiene que ver con que la economía del organismo se parece a la economía de una empresa. Si a una empresa no les llega materia prima y se agota la existente, llega a los 3 días, no van a despedir a los obreros, lo ponen a hacer reparaciones, qué sé yo, a pintar un área, a aceitar la maquinaria de producción, a ajustarla, a lo mejor a destapar una coladera, lo que hayan que hacer. Durante 3 días los obreros se concentran en reparar. Igual, cuando en el organismo ya no llega materia para procesar como alimento, el cuerpo polariza hacia la reparación y empieza a producir enzimas reparadoras como las sirtuinas y otros cuantos, porque precisamente es el momento óptimo para eso. Por eso es que nosotros decimos que el ayuno no solo es bueno para tratar enfermedades, sino bueno para mejorar el estado de salud. Para mejorar el estado de salud. A ver, el ayuno, por ejemplo, puede ser atacado, de hecho, desde el punto de vista nutricional, porque sabemos que cuando uno no come, pues empieza a adelgazar, pero se pierde primero músculo, ¿no? Antes todavía que la grasa. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Porque sabemos que no debemos de perder músculo. O sea, de hecho, nos interesa a veces mantener la masa magra, el músculo, en buena cantidad para mantenernos en salud, tanto... Sí. Pues sí, o sea, hasta que los huesos estén sanos, ¿no? Porque sabemos que el músculo mantiene el calcio dentro del hueso. ¿Qué podemos decir en referencia a eso? Si ayunamos, la gente a veces lo ve como peligroso porque empieza a adelgazar de más, ¿no? Bien, la pérdida de masa musculares durante el ayuno realmente es poca, ocurre al principio un poco, pero desde el principio la gente entra en cetosis. Uno
todas las personas que están ayudando le empiezan a medir los cuerpos cetónicos en sangre o en orina y rápido aparecen y van creciendo. Los cuerpos cetónicos se deben a que el organismo está quemando grasa. Ahora, con respecto a la pérdida de masas musculares, que es pequeña durante los primeros días del ayuno, esa pérdida es beneficiosa, porque el organismo necesita renovar todos sus tejidos, incluyendo los más lentos en renovarse el sistema nervioso. Los músculos también. Si el organismo quema parte del tejido muscular y luego recicla y reconstruye, y si hay estímulos como ejercicio, reconstruye nuevos tejidos, ahora los músculos van a ser más difícil que se lesionen, más sanos y más fuertes. Es decir, la renovación es necesaria para que todos los tejidos se mantengan bien, incluyendo los huesos, el sistema nervioso, los músculos, y el ayuno lo que hace es acelerar esa digamos, renovación, por un lado. Por el otro lado, las masas musculares son necesarias y son importantes dentro de ciertos límites. Es decir, el ser humano normal requiere tener unas masas musculares activas, bien estructuradas, tonificadas, pero la falta o el exceso tampoco son muy beneficiosos, porque tú, para mantener unas masas musculares muy altas, requiere consumir una cantidad de proteínas que ya aceleran el envejecimiento y facilitan el desarrollo de enfermedades proliferativas como el cáncer. Entonces, en eso es un equilibrio muy, digamos, muy delicado, en el cual la moderación es la mejor guía. El eje rector, porque por ejemplo, las personas que van al gimnasio, digamos, que se dedican a pues tratar de mantener o subir esa masa muscular, ahí se les puede recomendar el ayuno. ¿Qué es lo que...? Sí. Para que les no voy perdieran todo eso que les ha costado trabajo. En el mundo de los ejercicios para muscularse, bien sea fisicoculturista, personas normales como nosotros u otros, atletas de diferentes especialidades, les voy a recomendar que escriban ayuno y fisicoculturismo, y encontrarán muchas cosas. Dentro de los muchos, digamos, foros, encontrar uno que se llama Fitness Revolucionario. Fitness Revolucionario ahí están hablando de los últimos avances de la ciencia aplicados a la adquisición de grandes masas musculares. Son fisicoculturistas y ellos están practicando el ayuno como parte de ese trabajo de mantener en buen estado al fisicoculturista. Me encanta. Bueno, amigos, vamos a ir a una pausa porque se nos está yendo el tiempo muy rápido y ahorita volvemos con el tema. Regresamos. Sigue con nosotros, Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Amigos, continuamos con ustedes, su programa Ecos de Vida, el tema el ayuno. Los teléfonos en cabina 3122-4126, 3122-4577. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre el ayuno? ¿Alguna duda? Pues es momento, amigos. Háblenos, comuníquese con nosotros. Ahorita que tenemos al experto, el doctor, ya te iba a decir licenciado, el doctor Rafael García Chacón, y haga sus preguntas. Con muchísimo gusto daremos contestación. Sí, claro, y acuérdense que estamos rifando hoy vulgaritos para que se comunique y pueda hacer su yogur en casa. Pues miren, ahorita con lo del tema del ayuno, hay investigaciones, ahorita el doctor nos va a platicar sobre cuáles son las últimas investigaciones que hay de esto, pero el ayuno se utiliza como terapia, como un método terapéutico, sobre todo cuando hay enfermedades crónico-degenerativas, incluso tumoraciones. Se ha utilizado en cáncer, por eso les decía que el tema es algo polémico, porque normalmente sabemos que en el cáncer las personas entran en una fase incluso de caquexia, ¿no? O sea, a veces ni siquiera comen y están pues adelgazando de más por el mismo cáncer que sufren. ¿Cómo se podría aplicar entonces el ayuno en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede platicar sobre el ayuno aplicado ya como terapia en ciertas enfermedades de este tipo, doctor? Sí, en general el ayuno que se utiliza en estas enfermedades es un ayuno intermitente. Se ayuna por un periodo de tiempo que puede ser de un día a una semana, por decir algo frecuente, y luego hay un periodo en que se come de nuevo y se va alternando. Eso hace que el organismo
tenga un periodo de limpieza más un periodo de reconstrucción, otro periodo de limpieza, otro periodo de reconstrucción, y eso genera una mejoría del estado general de la persona. Es decir, el ayuno terapéutico rara vez es prolongado durante mucho tiempo, pero normalmente se hace de modo intermitente. Y esa es una de las diferencias que hay, por ejemplo, con otras formas, con los anoréxicos. De no comer, otras formas de no comer. Que comentábamos ahora en el interín que tuvimos mientras salían los comerciales. Y sí, hablamos, por ejemplo, en la anorexia la persona no come durante periodos prolongados y entonces pasan de la fase terapéutica a la fase que viene después, que es una fase que empiezan a consumirse tejidos esenciales, fase de debilitamiento progresivo del organismo. Entonces, en la primera etapa se queman los tejidos superfluos, los tejidos que están en mal estado, y una vez que se quema todo eso, empieza a comerse el organismo los tejidos esenciales. Hay que evitar llegar a eso. Y por eso el ayuno terapéutico suele ser por periodos definidos de tiempo, y luego empieza a comer de un modo sano para que la reconstrucción del organismo se haga de un modo óptimo. Entonces, como decía Hipócrates. Sí, Hipócrates decía, el ayuno cura, debilita, mata. Era en la fase. En el primer periodo de tiempo cura mientras esté quemando ese tejido superfluo. Luego debilita cuando ya se acabó todo el tejido que está en mal estado y de reserva, y empieza a quemar el tejido esencial, entonces debilita. Y si se prolongara lo suficiente, llega a matar. No, a nosotros nos interesa el periodo en que el ayuno cura, el periodo en el cual el organismo está renovándose, está eliminando las cosas que están en mal estado, tumores, tejidos inflamados, tejidos envejecidos, y está ahora reciclando gran parte de ese material y usando lo que comemos para generar tejidos nuevos en buen estado, fuertes y capaces de enfrentarse a los retos de la vida. Por ejemplo, si las personas que nos están escuchando, digamos, están sanas, que no tengan alguna enfermedad ya, porque yo pienso que son indicaciones diferentes, ¿no? En personas sanas que lo quieran hacer como mantenimiento y en personas que ya tengan alguna enfermedad. ¿Qué le parece si vamos dando como qué indicaciones se pueden dar a nivel general? Porque muchas personas pudieran simplemente dejar de comer por hacer ayuno. Yo pensaría que deben de llevar alguna indicación médica. Yo creo que sí, ¿no? Una guía para empezar, irlo haciendo y detenerlo cuando deben detenerlo. Sí, la mejor guía es la naturaleza. El ayuno más importante de todo es el ayuno fisiológico. No tengo hambre, no como. Correcto. Entonces es el que me pide el mismo cuerpo. Si la orden central de supervivencia es comer, y la misma naturaleza me dice, para de comer, algo muy importante sucede, que el organismo está cambiando su economía por una economía, digamos, de una economía de emergencia, de estar comiendo, a una economía de reparación. Eso es muy importante. Entonces, la primera indicación del ayuno es, si no tienes hambre, no comas. Ahora, hay algunas contraindicaciones relativas. Los diabéticos que ayunan no deben consumir medicamentos para bajar el azúcar, porque si no hacen hipoglucemias patológicas. Las personas que han sufrido intoxicaciones por insecticida solo pueden ayunar bajo la conducción de un médico conocedor del ayuno. Hay enfermedades que limitan también un poco el hipertiroidismo, pero fuera de esas excepciones, a todos los demás nos hace mucho bien ayunar, especialmente cuando no estamos enfermos, como un elemento o un mantenimiento preventivo para mantener el organismo en buen estado a largo plazo, evitar muchas enfermedades degenerativas y mantenernos durante todos los años que vivamos en buen estado de salud, es decir, evitar la degeneración que viene con la edad. Eso sería entonces una indicación en general a todas las personas que lo quisieran como mantenimiento, estando sanas aparentemente, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a las personas que tuvieran alguna enfermedad ya declarada, ¿lo pueden hacer ellas por sí mismas o es necesario que consulten al médico que sea conocedor del ayuno? Pues sí, lo digamos una persona que tiene una tumoración, ¿no? Sí, una persona con una enfermedad debería de orientarse por un experto en ayuno, bien sea un médico o un nutricionista entrenado en el área del ayuno, que sea capaz de conducir eso, porque ya la condición de patología genera una nueva realidad biológica y tiene que tenerse algunos cuidados especiales. Sí, lo ideal es hacerlo bajo un médico conocedor del ayuno o un nutricionista entrenado en el área. Claro, porque por ejemplo,
el mismo hecho de que no sientas hambre en una persona sana puede ser algo que fisiológicamente te lo está pidiendo el cuerpo porque traes algún exceso, digamos, o hayas comido mucho, no necesites más allá de tus reservas que tienes. Pero en condiciones de patología, de enfermedad, pudiera haber falta de apetito, pero por una cuestión de enfermedad, no tanto porque el cuerpo no necesitara, ¿no? Sí. Y cuando la gente no tiene apetito y tiene enfermedad, tiende a comer peor que nunca, porque no come una comida, en la otra se llena de cosas que no son sanas, y entonces el organismo está recibiendo alimentos inadecuados después de un ayuno, y lo cual no es bueno. Después de un ayuno los alimentos deberían de ser de alta calidad para que el organismo pueda reparar los tejidos y crear nuevos tejidos. Pero entonces tendría que ser un ayuno, una alimentación basada principalmente en verduras, frutas, proteínas sanas como las leguminosas, aún más sanas como las semillas oleaginosas, los germinados, que le permitan al organismo reconstruirse. Claro, voy a agradecer a algunas personas que nos están comunicando con nosotros, como la señora Margarita, que está... pues nos manda a saludar, como Felipa del Real Macías, que nos dice que saludos para todos los que hacen posible el programa, como siempre muy buen tema, gracias Felipa. Laura María Chávez Arroyo dice que qué buen tema, está participando. Irene Cuellar nos pregunta, Irene, a ver, ¿qué...? Dice, he sabido que con el ayuno el metabolismo se hace lento y cuando uno vuelve a comer retiene todo y engordas porque liberas cortisol y guardas reservas para periodos de hambruna, etcétera. Entonces, ¿cómo haces el ayuno sin que pase esto? Nos pregunta. Bien, dos cosas. Durante el ayuno, por supuesto, el organismo quema parte de sus tejidos y luego hace un periodo de compensación, comiendo, dándole más hambre a la persona y asimilando mejor, pero es un periodo corto. Luego la persona entra en el modo de funcionamiento habitual de la misma persona. Si yo soy una persona que está en modo de engorde, después de un ayuno seguiré en modo de engorde. Pues y sí. si estoy en modo de ser flaco como yo, después de un ayuno seguiré siendo flaco. Es decir, el ayuno por sí mismo sí puede hacerme perder unos kilos, pero no me saque de mi condición del modo de engorde. Para salir del modo de engorde hay varios tips. El primer tip es la parte psicológica, ver el núcleo psicológico que hay detrás del engorde. 2, la parte biológica del engorde. Yo engordo porque como mucho, por ejemplo, o porque tengo tasas metabólicas bajas. Ese ya es un estudio especial, pero la idea es que ayune o no, el obeso debe de salir del modo de engorde a un modo de funcionamiento normal, y eso requiere un trabajo extra más allá de dietas y ejercicios. Las dietas y ejercicios son necesarios, pero además tengo que sacar a mi consultante del modo de engorde. Muy bien. Y nos pregunta también Bianca Ramírez, que dice, si está en lactancia, ¿puede practicar algún tipo de ayuno? Sí, lo que pasa es que sí se puede practicar el ayuno fisiológico, si no le da hambre, no coma. Pero los ayunos, cuando se prolongan, puede ser que el bebé empiece a tener síntomas que no son agradables, como malestar. Lo que pasa es que el organismo está eliminando toxinas y desechos y pueden salir por la leche. Entonces, algunos compuestos que llaman dioxinas, que vienen de la agricultura, digamos, convencional, pueden aparecer en la leche y el niño tener algún malestar durante el periodo de ayuno. Por eso, si una mujer tiene que ayunar por cualquier razón, a lo mejor durante el periodo corto de ayuno conviene al bebé darle un descanso a la leche materna. Si no consigue leche de otra mujer, entonces será agua de coco tierno por un par de días y luego volver a la lactancia materna. Podría hacerse si se ven síntomas negativos en el bebé. Claro, en todo caso dejar pasar el periodo de lactancia y después ya hacer los ayunos que la mamá quiera, ¿no? Sí, claro. Mejor. Bueno, amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos ya para seguir hablando sobre el tema. Volvemos. Sigue con nosotros. Ecos de Vida. Estás escuchando Ecos de Vida. No le cambies. Amigos, continuamos con ustedes. Estamos en este
pues polémico tema, pero muy de fondo, muy interesante para conocerlo y para llegar al área de la curación. ¿Y qué tenemos, doctora? Yo creo que damos salida a algunos de nuestros amigos, ¿no? Que se están comunicando. Margarita Hernández nos manda saludos, está participando por la rifa. Juan Víctor Coracero también se comunica y nos pregunta, pues esto está también muy interesante. ¿Un diabético puede ayunar? Nos pregunta si, y nos manda a saludar. ¿Un diabético puede ayunar, doctor? Esa es la pregunta más polémica de todas. Sí. Bien, cuando yo hice medicina interna, le decía a mis pacientes diabéticos que no ayunaran. Hoy día a todos los diabéticos que llegan a mi consulta les digo que ayunen. ¿Por qué ese cambio de forma de hacer las cosas tan drástico? Bien, antes teníamos miedo a que el diabético ayunara porque iba a ser hipoglucemias patológicas, es decir, una cosa muy problemática, muy complicada. Después nos dimos cuenta de dos cosas importantísimas. La primera es que el ayuno revierte el fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Y esa es la base del desarrollo de la diabetes tipo 2, que es la que ocupa 19 de cada 20 casos que llegan a la consulta. Entonces, esa resistencia a la insulina va a mejorar con el ayuno. Pero el diabético tiene riesgo de hacer hipoglucemias patológicas. ¿Cómo se resolvió eso? Pues decirle al diabético que no consumiera ningún medicamento hipoglicemiante y ya la actividad hipoglucemiante del ayuno es suficiente para mantenerlo en buen nivel. Desde esa vez vimos cómo la resistencia a la insulina va mejorando y la enfermedad va mejorando. Y por supuesto, hay hoy día una serie de publicaciones en la revista Index Médico sobre reversión de la diabetes en personas que se hicieron cirugía bariátrica o dietas con alta restricción calórica. En ambos casos, disminuir las calorías disminuyó la resistencia a la insulina y resolvió el problema. Con el ayuno se puede hacer lo mismo, pero hay que hacerlo uno semanal y el resto de la semana una dieta adecuada, una dieta biocompatible. O sea, a un diabético se le recomienda un ayuno por semana. Yo le recomiendo a todos mis diabéticos, el día de la primera consulta le digo, por si no vuelve, le voy a decir el secreto central, que es, si usted quiere ir mejorando su enfermedad, el primer paso es que ayune un día a la semana, y escribo en letras mayúsculas, no puede consumir ningún medicamento para bajar el azúcar. Bien, y le digo, además de eso, haga ejercicio, tenga una dieta biocompatible, irá mejorando progresivamente su problema, requerirá cada vez menos medicamentos, llegará el día que si sigue bien las cosas, no requiera medicamento y se habla de reversión funcional de la diabetes en ese momento. Esto es muy interesante, doctor, porque realmente se puede hablar mucho sobre cómo afecta el ayuno en las enfermedades crónico-degenerativas en general. Sí, eso es un mundo. O enfermedades autoinmunes incluso. Entonces, ¿qué les parece? Vamos comprometiendo al doctor a que podamos hacer en una próxima venida que esté aquí en Guadalajara, nos regale otra hora de su tiempo para que podamos hablar sobre el ayuno, pero ya específicamente sobre cómo actúa en enfermedades específicas. ¿Cómo ve, doctor? ¿Unas 2 o 3 semanas que pudiera estar acá? Sí, será un placer. Cuestión de mirar mi agenda y ya ver cuándo puede ser. En 2 o 3 semanas creo que sí. Ese programa yo estaría encantado de compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y alguna persona que quisiera consultar alguna cosa contigo, también podemos irlos. Sí, amigos, a través del Facebook pueden pedir o al teléfono del instituto. Platicar con el doctor, sí. O al teléfono 3616-1265 o a través de la página de Facebook Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Y la próxima vez que esté aquí el doctor, pues puede usted consultarlo. Pero tenemos todavía unos minutitos, entonces, doctor, sí, claro. Antes de hacer la rifa, ¿qué hay de últimas publicaciones qué se ha descubierto sobre la fisiología del ayuno? ¿Qué pasa en el cuerpo, no? Cuando vuélvanos a decir más de esto. Fíjese, cuando no comemos, dentro de cada célula ocurre que la misma célula empieza a generar una membrana interna para recubrir todas las partes dañadas de la célula. Se llama autosoma, ese corpúsculo celular, ese organelo, un organelo que no se conocía hasta hace pocos años, y llegan sustancias digestivas a través de un otro organelo, se llama lisosimas, caen las sustancias digestivas dentro de esta autosoma y empieza a digerir las partes que están malas de la célula.
Al digerirla queda una serie de sustancias, las que son reciclables las recicla todas y los desechos los elimina vía sanguínea. Entonces, es ese hecho de eliminar la parte que está mala de la célula es muy importante, pero de empezar a reconstruir de nuevo la célula es tan importante como eso. Ambas cosas ocurren durante el ayuno. Puede ser que la reconstrucción no sea completa y cuando comemos requiera el organismo alimentos de alta calidad para terminarla, pero ya la célula ha cambiado. Si la célula ya está tan dañada que no es posible repararla, el organismo la usa como combustible y como fuente de materiales también, y digamos la quema en el horno metabólico y aprovecha los materiales aprovechables y elimina lo demás. Es decir, el organismo lo que va a estar es consumiendo los tejidos en mal estado para poder reciclar lo reciclable de ahí y reconstruir, eliminando los desechos. Es un proceso de desintoxicación y de reparación muy valioso. Hay algunas enzimas, ¿no? Sustancias que se producen, que el cuerpo produce. Lo interesante es que solamente, o que las produce en mayor cantidad en las fases de ayuno y no cuando el organismo está recibiendo alimento, ¿no? Sí, hay un mundo de sustancias que el cuerpo produce para repararse. Es en cantidad de enzimas, tiene un nombre genérico de sirtuinas. Entonces, durante el ayuno se incrementa dramáticamente la producción de sirtuinas y de otros factores reparadores. Y ya nombramos hace rato uno de ellos, el más conocido, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Uh-huh. Y el efecto exactamente de lo que hacen esas, sí, solamente reparar. Por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro lo que hace es reparar neuronas. Antes creíamos que las neuronas no se reparaban. Uh-huh. Pero la doctora Rita Levi-Montalcini descubre que sí, ahí se reparan y que hay una sustancia que se usa para reparar las células, neuronas, que es este factor. Incluso ella gana el premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre el factor neurotrófico elevado al cerebro. Y sus discípulos han seguido el trabajo y está buscando cómo incrementar la producción de este factor. Y el principal hallazgo es que el ayuno lo hace. También lo hace en la dieta restrictiva, pero el ayuno lo hace de un modo muy poderoso. Qué interesante. ¿Por qué no nos hablas, doctora, de que habrá un módulo con el doctor del posgrado que se está dando, que toque estos temas? Sí, claro. De hecho, a los médicos y compañeros nutriólogos o terapeutas que nos estén escuchando, pues les recordamos que el doctor es titular del curso de posgrado que damos en nutracéutica y en el instituto. Entonces, este posgrado se da por módulos y el próximo módulo que viene en octubre, por cierto, trata sobre diabetes y ahí se va a tocar también pues toda la terapéutica que se hace para la diabetes, incluido también el ayuno, ¿no? Y la dieta biocompatible, por supuesto. Entonces, para aquellos que estén interesados en saber más, pues ahí les dejamos la información. Si quieren tener más datos, pues comuníquense a nuestros teléfonos al 3288-4587 o mándenos un mensajito en el Facebook, en la página Instituto Tecnológico de Medicina Natural, para poderles dar más información. Recuerde también, doctora, que está avalado por el Colegio de Médicos Nutriólogos del Estado de Jalisco, y esto con las horas crédito que le vamos a otorgar, pues le van a servir para su próxima certificación. Así de que también eso está bien. La señora Mari nos dice que cómo vuelve a escuchar el programa. Acuérdese, señora Mari, que todos los programas están subidos posteriormente en nuestra página y también en YouTube. Directamente busque Ecos de Vida y el número del programa o el tema, y ya con eso le va a salir la grabación. Alejandra Guerra también nos está llamando, y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer la rifa? Claro que sí. Alejandra, a través de la página de Facebook, lo que nos preguntas, comunícate con un mensajito privado o llámanos al 32 88 45 87. Entonces, ¿vamos a hacer la rifa? Sí, claro que sí. ¿Qué te parece? A ver, ¿una santa? Bueno, la sacaremos la primera para que no haya ahora a ver, problema. Entonces los vulgaritos se los va a llevar Blanca Ramírez. Blanca, muchas felicidades, ya tienes tus vulgaritos. Acuérdate que tienes una semana para recogerlos por las mañanas de lunes a sábado. Ahí en el ITEM es Avenida Luis Pérez Verdía 535, Colonia Ladrón de Guevara. Muchas felicidades, y si tienes dudas de cómo hacerlo, pues ya nos preguntas para que tengas tu yogur diariamente.
Y no le cambie, amigo, viene el programa con nuestros queridos amigos de Pregúntale al Experto, ya llegaron por aquí y bueno, para que prosiga en este mismo canal. Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia y más, nos va a dar gusto tenerlo dentro de unas semanas. Gracias ahí en Controles, Angie, gracias a todos por escucharnos. Este fue su programa, Ecos de Vida. Nos vemos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Ecos de Vida. Conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet. Donde hablaremos de la salud física y espiritual. A través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Hasta la próxima.